manera nos va a ser útil de haber un equilibrio entre metabolizar y catabolizar los nutrientes, ¿verdad? Lo que vamos a ver en esta parte del trastorno metabólico, algunas alteraciones que puedan modificar el metabolismo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aparecen ciertas patologías, ¿verdad? Entonces eso es lo que corresponde al trastorno metabólico. Hay miles de enfermedades relacionadas con trastorno metabólico. Nosotros vamos a ver algunas de ellas nada más de esas enfermedades. Es importante definir que ese trastorno metabólico puede estar originado por trastorno congénito y puede ser también originado por un trastorno adquirido, ¿verdad? ¿Cuál sería esa diferencia? Hay grandes diferencias entre un trastorno metabólico congénito y un trastorno metabólico adquirido. Dentro de los congénitos hay esa diferencia, son anomalías enzimáticas por mutaciones en el genoma, generalmente aparecen ya en los nacimientos, en la primera infancia, rara vez está ligada con el cromosoma sexual, poco frecuentes, no se reproduce en laboratorio, el tratamiento es sintomático, poco efectivo y generalmente tienen mal pronóstico, ¿verdad? Eso sería en cuanto a los congénitos. En cuanto a los adquiridos, no está relacionado con el genoma, tiene mucha relación con la edad y el sexo, principalmente con factores socioeconómicos, principalmente con el estilo de vida, la mala alimentación. Está muy relacionado entonces lo que son adquiridos. Incluye lo que es la ocupación, muy frecuente en relación, hay más trastornos metabólicos adquiridos que congénitos. Pueden reproducirse en laboratorios, el pronóstico es bueno. En ese sentido hay mucho más abundantes los adquiridos que lo que son en congénitos. Los adquiridos tienen mejor adquisición del tratamiento, responden mejor al tratamiento, por ello el pronóstico no es tan malo, ¿verdad? Sin embargo, el congénito sí es más malo porque no responde efectivamente al tratamiento. Existe una clasificación de los trastornos metabólicos que sería F4 clasificación según los nutrientes. Está la clasificación trastorno metabólico por carbohidratos, por lípidos, por pigmentos y por minerales. Dentro de esta clasificación nosotros vamos a hablar de las patologías dentro de los carbohidratos, diabetes mellitus, de los lipídicos, aterosclerosis, de los trastornos pigmentos vamos a hablar de hierro y de los trastornos de los minerales vamos a hablar exclusivamente del calcio. Entonces hoy vamos a ir desglosando cada clase una clasificación por clase. Entonces hoy vamos a hablar exclusivamente de los trastornos metabólicos por los minerales y exclusivamente calcio, como les dije. Los minerales son esenciales para la vida. Dentro de estos minerales están los elementos principales como calcio, fósforo, hierro, zinc y magnesio, ¿verdad? Son elementos, son enzimas muy importantes para nuestro día a día, vamos a decir, para el desarrollo normal de nuestro organismo, ¿verdad? Algunos de los trastornos relacionados con trastornos minerales están muy relacionados con deficiencias hormonales, deficiencias enzimáticas, deficiencias vitamínicas, están muy relacionados entonces todos los trastornos por minerales por estos tres factores, hormonales, enzimáticas o por déficit vitamínico principalmente, ¿verdad? Son los factores que más desencadenan trastornos por los minerales. Exclusivamente, como les digo, vamos a ver lo que es trastorno por los minerales, el calcio, y el calcio cumple una función importante en nuestro órgano. Uno de ellos es lo que es formación de los huesos, fortificación del hueso, ayuda a que el hueso crezca en su normalidad y a la vez que se produzca en el hueso. Ustedes saben que ocurre la eritropoyesis, entonces es un elemento sumamente importante para el hueso, pero aparte de eso también ayuda a la coagulación sanguínea, ayuda a la excitación del corazón, entonces ayuda también al músculo a contraerse. Entonces son elementos sumamente importantes el calcio, ¿verdad?
que hay patologías que puede ser que aumente la producción de calcio en nuestro organismo y hay otras patologías que van a disminuir la producción de calcio en nuestro organismo. El día de hoy vamos a ver exclusivamente lo que aumenta calcio en nuestro organismo. Cuando aumenta calcio en nuestro organismo se le conoce con el nombre de hipercalcemia. Cuando está disminuido conocemos con el nombre de hipocalcemia, ¿verdad? Entonces vamos a ver exclusivamente hoy cuando aumenta calcio a nivel de los organismos. Entonces, hipercalcemia es elevación de calcio sérico en los tejidos, en la sangre, hay elevación de calcio, ¿verdad? Y hay 4 variantes de forma clínica de presentación cuando hay hipercalcemia. Una de ellas es calcificación distrófica, calcificación metastásica, calcinosis y formación de cálculos o litiasis. Esas son las 4 formas clínicas de presentaciones cuando hay aumento de calcio en nuestro organismo. Vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo podríamos diferenciar en anatomía patológica. Vamos a ver primera variante, calcificación metastásica. Ya sabemos que es aumento de calcio a nivel de nuestro organismo. Este aumento de calcio se va a depositar exclusivamente en los tejidos que te dicen que son tejidos sanos, no óseos, ¿verdad? Entonces no va a haber lesiones. Estas serían particularidades. Hay hipercalcemia, este aumento de calcio se va a depositar en los tejidos que se encuentran sanos sin ninguna patología. Ejemplo, en los lugares donde más se deposita calcio, en lugares sanos, en mucosa gástrica, en intersticio renal, en el septo alveolar. Son los lugares más propensos en depositarse calcio sin ninguna patología. Les puedo decir que el paciente aparentemente en corte de tejido no se encuentra nada, solo hay depósitos de calcio. No hay así, por ejemplo, muertes celulares, no hay necrosis. Es un tejido que vamos a encontrar que es sano, pero va a haber depósitos de calcio en ese tejido. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas que llevan a aumento de calcio, en este caso de la metastásica? Hay dos probabilidades. Uno sería movilización excesiva de calcio en el hueso, hace que produzca demasiado calcio a nivel del hueso, y eso está muy relacionado con enfermedades de hiperparatiroidismo, mieloma múltiple y insuficiencia renal. Entonces, en esos casos puede ser que se produzca demasiado calcio y este calcio se deposite justamente en aquellos tejidos que no se encuentran dañados, se depositan tejidos sanos. Otra de las causas podría ser por absorción intestinal excesiva de calcio. Las patologías que están relacionadas con la absorción demasiada están en hipervitaminosis D y sarcoidosis. En esas patologías puede haber absorción exagerada de calcio, por ende podría aumentar calcio en los tejidos, ¿verdad? Y exclusivamente va a ser a nivel de los tejidos sanos. Estas serían imágenes histológicas donde los puntos negritos, simbolizan esta flecha, son los que van a visualizarse calcio a nivel. Este sería un tejido pulmonar, ¿verdad? Donde se van a ver, hay depósitos, miles de depósitos de calcio a nivel de tejido. ¿Qué es lo que va a provocar el calcio? El calcio son como un formato de cristales, ¿verdad? Y le doy una característica similar, es como el granito de sal gruesa. Tiene sal gruesa, ¿verdad? Similar a esas características, cuando hacemos un corte, cuando cortamos un tejido y visualizamos el calcio, vamos a ver más o menos esas características, como sal que se forman ahí en los tejidos. ¿Qué es lo que provoca este calcio? Cuando más aumenta, porque puede ser diseminado, puede ser mucho calcio en los tejidos. Esto provoca endurecimiento de los tejidos, se pone duro. Y como acá vemos un ejemplo del tejido pulmonar, ¿cómo ustedes creen que vamos a encontrar ese pulmón? Si tiene muchos depósitos de calcio, provoca endurecimiento, ¿cómo va a estar la funcionabilidad del pulmón? Disminuido, ¿verdad? El pulmón no va a poder contraerse, dilatarse. Entonces, las funciones pulmonares, respiratorias, en este caso va a estar disminuido, ¿verdad? Eso es lo que provoca
El calcio principalmente, y puede aparecer síntomas como cuadro respiratorio, insuficiencia respiratoria. A veces la insuficiencia respiratoria no coincide con la clínica del paciente porque no encontramos otros cuadros infecciosos, sino nada más así cuadros de falta de aire, aumento de secreciones, pero no encontramos una clínica que nos diga dónde está esa infección, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco difícil de diagnosticar y el diagnóstico está más por imagen, porque laboratorialmente puede ser que calcio sérico se encuentre normal si yo hago estudios sanguíneos. Entonces, el diagnóstico es más bien por imagen o en algunos casos sería por corte fresco del tejido afectado. Es decir, en una imagen donde se puede apreciar también calcio a nivel del pulmón y son estos blanquitos que se ven. Acá, por ejemplo, está muy diseminado, aunque en algún otro caso a veces vemos completamente blanco esa parte del pulmón del paciente, muy afectado. Eso sería entonces lo que es metastásica. Y recalco, esa palabra metástasis no tiene nada que ver con el células cancerígenas, porque en cáncer existe un término que decimos metástasis, es cuando las células migran en otro lugar. Esto no tiene nada que ver con esa terminología, no confunda después, ¿verdad? Porque a veces uno me quiere confundir, ¿verdad? La confusión Metastásica. El término metástasis en neoplasia, para no confundir, ¿verdad? El otro variante de hipercalcemia está la calcinosis distrófica. Elevación de calcio también, pero acá va a haber depósitos de calcio en tejidos dañados o alterados o muertos, te dice, ¿verdad? Entonces, cuando el tejido empieza a dañarse, vamos a encontrar depósitos de calcio en el paciente. Algunos ejemplos, cuando hay necrosis gaseosa en pulmón, quiere decir que hay muertes celulares en los pulmones, el pulmón está dañado y vamos a encontrar depósitos de calcio. Otro ejemplo que a menudo encontramos una calcificación distrófica es en la aterosclerosis, grasa en la arteria, esa grasa en la arteria provoca endurecimiento, una lesión y conjuntamente con esa grasa vamos a encontrar depósitos de calcio. Entonces son tejidos dañados donde hay tumores, también podemos encontrar depósitos de calcio. Entonces aquellos tejidos que se encuentran dañados vamos a encontrar de calcio, depósito de calcio. Entonces, en ese sentido vamos a decir que es una calcificación distrófica, ¿sí? Es contrario del otro. El otro solo tejido sano. Va a afectar tejidos sanos, este va a afectar tejidos dañados. Esa es la diferencia entre metastásica y lo que es distrófica. Lo mismo que le había mencionado a usted allá en el otro. Puede haber calcio sérico normal en el laboratorio, entonces es difícil de diagnosticar, a veces es más bien por imagen o macroscópicamente identificamos, ¿verdad? Como hay un ejemplo que le voy a mostrar a continuación, este sería una imagen histológica de una arteria que está lesionada y acá va a haber depósitos de calcio a nivel de esas lesiones. Este sería otra imagen mucho más claro que el otro, donde hay una úlcera, necrosis del tejido y va a haber depósito de calcio. Estos blanquecinos que están viendo acá en esta parte, no se ve tan bien por el proyector, pero esos blanquecinos que se ven son depósitos de calcio a nivel de las lesiones, en este caso sería una úlcera, ¿verdad? Entonces, como se puede apreciar, en un tejido dañado hay células muertas ahí y ahí se deposita calcio en ese lugar, tejido dañado. Hay otra imagen donde hay depósito de calcio a nivel del músculo cardíaco, que posiblemente haya muerto de un infarto. Las causas de la mayoría de los infartos es aterosclerosis, lesiones a nivel de los vasos, y hay depósitos de calcio, como se puede ver en esta imagen, ¿verdad? Esto favorecería muchísimo más, vamos a decirle, a la clínica de si el paciente ya tiene aterosclerosis, es un factor de riesgo para infarto, y si más hay depósito de calcio, más aún corre ese paciente el riesgo de sufrir un infarto, ¿verdad? Porque te dice que la aterosclerosis endurece las arterias,
Este también provoca más endurecimiento todavía, entonces son favorecedores más aún para que el paciente sufra de un infarto, ¿sí? Entonces, este sería entonces el tipo calcificación distrófica. El otro tipo de hipercalcemia está lo que son los calcinosis. Aumento de depósito de calcio, pero acá exclusivamente se deposita calcio a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, tendones y músculo, te dice. Este respeta lo que son las vísceras, entonces no se deposita calcio en las vísceras, nada más lo que yo había mencionado a ustedes, en la parte de la piel. Y generalmente la clínica de una calcinosis es generalizada, aparece en la piel y aparece todo el cuerpo. Y si es de esta manera, dice que responde a la forma grave de presentación de la clínica, ¿verdad? Porque provoca endurecimiento, dolores articulares. Hay un ejemplo a continuación que muestra una imagen de esta manera. Imagínense usted tener calcio a nivel de los dedos. ¿Cómo hacer esta articulación? ¿Cómo usted cree que voy a empezar a mover? Va a ser todo rígido, ahora duro, no voy a poder mover bien, no voy a flexionar bien la mano. Este es el caso que te muestra la imagen solo en la mano. Este inclusive puede ser diseminado completo el cuerpo, ¿verdad? Entonces peor aún es los movimientos, los dolores que puede presentar el paciente. Volviendo un poquito antes otra vez, ¿qué podría provocar una calcinosis en el paciente? Lo mismo que vimos en la metastásica, ¿verdad? Exceso de ingesta de vitamina D sería una de las causas que provoque calcinosis. Trastorno en las glándulas tiroideas puede ser otro. Fallos renales puede ser otro. Factores que aumente calcio y que provoque una calcinosis en el paciente. Entonces podría ser la causa que lo provoque una calcinosis, exclusivamente la piel, que no se ve en las vísceras. Entonces es importante usted hacer esa diferencia entre ellos. Calcinose, então, não vê nas vísceras, no só se na ven las pele. vísceras, son la piel, tejido celular subcutáneo, tendones. Entonces no se ven en las vísceras. Quiere decir que no se puede ver el intestino, hígado, no se ven en esos lugares. Entonces eso es importante usted tener esa diferencia porque cuando lleguemos a la parte de hacer los ejercicios, más o menos los cuadros clínicos vienen de esa manera. Te dice paciente, presenta lesiones de piel, calcio en la piel, qué tipo de hipercalcemia puede ser. Entonces usted me responde, ¿verdad? En este caso sería hipercalcemia. Entonces, en otros casos puede decir, paciente presenta una úlcera a nivel gástrico y se visualiza también depósito de calcio. Entonces me dicen qué tipo de hipercalcemia puede ser, ¿verdad? En este caso sería una distrófica porque hay tejidos dañados, alterados, modificados. Entonces, de esa manera van a hacer un diagnóstico diferencial entre sus variantes, ¿verdad? Esse nome calcificação e calcinose é esse nome? Es diferente. Es otro tipo. Calcificación está dos tipos, metastásica y distrófica. Y después está el otro tipo de hipercalcemia que sería calcinosis. Es diferente. Como al inicio te muestra todos los tipos de variantes. Los cuatro variantes de hipercalcemia. Entonces es diferente. Calcificación y calcinosis. ¿Sí? El último variante es la litiasis o el cálculo. Esto exclusivamente se forma en forma. Comúnmente nosotros le decimos piedras, ¿verdad? Piedras, los riñones, en la vesícula, inclusive puede haber piedras en los pulmones. Puede formarse también litiasis a nivel del pulmón. Entonces son grandes cantidades de calcio que se acumulan principalmente en los riñones, son los que más se afectan. Então, tipo, igual aquelas pedras da vesícula, é esse nome. Ese no, solo que vos tenés que decir es cálculo vesicular, cálculo renal, entonces el lugar, o cálculo pulmonar, o litiasis se necesita, litiasis pulmonar, litiasis vesicular, litiasis renal.
La localización es lo que va a definir dónde está, ¿verdad? El órgano, ¿verdad? Generalmente estos tipos de patología aparecen en las edades de 20 a 30 años. Factores de riesgo o causas de litiasis, una de ellas es la ingesta exagerada de sal en nuestro alimento. Eso sería una de las causas que provoque aumento de calcio, principalmente en los riñones, ¿verdad? Entonces, Pode ser hereditario? Hereditario de calcio no lo creo, pero hay patología que lo lleva a aumentar, ¿verdad? Por ejemplo, hipertensión es hereditario, entonces puede ser que la hipertensión provoca fallo renal, entonces también hace que aumente calcio en los riñones, ¿verdad? Pero hereditario solo de calcio va a ser más por patologías, por las enfermedades que va desencadenando, ¿verdad? Cualquier trastorno tiroideos, déficits vitamínicos o vitaminosis, principalmente vitamina D. Entonces, más por las enfermedades va a ir desencadenando, ¿verdad? O también, uno de los factores muy importantes de destacar las causas de litiasis es la falta de consumo de agua. O sea, no tomamos mucha agua. Ese sería otro factor de riesgo para una litiasis. Y esa a la mayoría le pasa, ¿verdad? Todo el paciente que llega con litiasis o cálculo renal es porque no ha consumido mucha agua. Vos le preguntas, ¿cuánta agua tomas por día? A veces te dice que un vaso nada más toma, o a veces se olvida y no toma agua. La mayoría que vos le preguntas es por déficit de agua, no toma mucha agua. Entonces, eso sería otro agente causal. Después está otras causas, que sería algo que es poco común, que sería el consumir exageradamente lo que es la espinaca. Espinafre, que usted le dice, ¿verdad? Que tiene mucho oxalato de calcio. Eso sería otro factor de riesgo para producir litiasis en los pacientes. Entonces son algunas las causas que llevan a producir cálculos en los riñones, en los pulmones, en las vesículas. Sería una de las causas. Esto puede provocar varias sintomatologías, como muestra en la imagen, dolores lumbares, porque la mayoría de los cálculos renales provocan dolores muy fuertes, principalmente cuando empieza a desciende en lo que es la uretra, el uréter, entonces provoca muchos dolores en los pacientes. A veces se obstruye completamente, imposible de retirarlo y se hace cirugía. ¿Cuántas personas ya no perdió riñón por causa de esta patología, verdad? Entonces, varios sucesos ya escuchamos por culpa de lo que es una litiasis renal en los pacientes. Esta sería una imagen de un cálculo a nivel pulmonar que se ve en este paciente, se ve muy diseminado. Toda la parte blanquita que se ve en esta imagen es calcio, depósito de calcio en los pulmones. En esta parte hay algunos que son bastante grandes, hay otros que son bastante pequeñas. Entonces las funcionalidades obviamente van a estar disminuidas en los pacientes que tienen muchos calcios. Y eso es lo que es trastornos metabólicos por mineral exclusivamente de calcio. 4 variantes clínicas, ¿sí?, que nosotros buscamos en la anatomía patológica. Después que ustedes más o menos me hagan una diferencia entre ellos, hay un caso clínico que yo voy a hacer un resumen, porque ese caso clínico es largo, entonces voy a hacer un resumen para ustedes de ese caso clínico, de cómo es importante hacer diagnóstico de hipercalcemia, porque hoy en día es una patología que no es tan común. Nunca son, lo último que sospechamos siempre es aumento de calcio en los pacientes, y que puede ser algunos casos, ¿verdad?, que pase, que provoque clínica en nuestro paciente o haya sintomatologías por hipercalcemia. Y lo último que sospechamos y a veces llega a fallecer, como el caso clínico, fallece el paciente y ya después, ya en su necrosis, se pudo comprobar que tenía muchos calcios. El del caso clínico era en los pulmones, ¿verdad? Y cosa que nunca se sospecha porque no es común, no es usual encontrar patologías que estén tantos calcios en los pulmones,
en corazones, y que puede ser el caso, ¿verdad? Por ejemplo, como le dije, del infarto. Eso empeora más el cuadro de un paciente que ya tiene un factor de riesgo, y si hay más depósito de calcio, esto empeora el cuadro del paciente. E em qualquer lugar que ele tiver, ele causa esse enrijecimento. Endurecimiento provoca, porque es duro, entonces va produciéndose el endurecimiento. Entonces, en los pulmones, por ejemplo, hay evidencia de cuadros respiratorios importantes cuando se depositan muchos en los pulmones. Entonces va a depender de dónde se encuentren los riñones, provoca insuficiencias renales, entonces puede provocar obstrucciones en caso de la litiasis. Y esas obstrucciones obviamente pueden provocar infecciones. Y a veces ni sospechamos que puede ser una hipercalcemia, no sospechamos. Y lo más difícil es porque en un laboratorio lo que más hacemos de rutina es análisis de sangre, ¿verdad? Y si yo pido calcio sérico me sale normal, la mayoría de los casos salen normal. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Son por imágenes. El más rápido es por imagen. Entonces, que yo llegaría a un diagnóstico de una hipercalcemia. Entonces, si sospecho que sea algo de calcio, yo tengo que hacer estudio de imagen, ya sea ecografía, ya sea radiografía, porque se puede visualizar, o ya sea también tomografía. El más específico de todos son tomografía, el más efectivo de todos. Entonces, por imagen es lo que más va, porque por sangre puede ser que venga normal. Calcio sérico viene normal, pero sin embargo en los tejidos se encuentran aumentados. Entonces es importante tener en cuenta esos puntos, ¿verdad? Acá nuestro trabajo dice pregunta de comprobación. ¿Qué tipo de trastorno metabólico en minerales estudiarán el día de hoy? Explica cada una de ellas y haga un cuadro diferencial de cada una de ellas. Verá un breve resumen para usted entender de los tipos de variantes de hipercalcemia. Y después viene el caso clínico, ¿verdad? ¿Quieren que les diga yo del caso clínico y después hagan esto? Sí. Voy a hacer un resumen larguísimo, como 5 partes ocupa ese material. Este es un paciente con antecedentes de insuficiencia renal crónica que tuvo que ser trasplantado de un riñón que era donado por su esposa, de dice acá, ¿verdad? Ese trasplante tuvo éxito, no tuvo ninguna repercusión. A cabo de 15 años recién, este paciente viene teniendo cuadros respiratorios de la nada, insuficiencia respiratoria, tos que no coincidía con el cuadro del paciente, porque como le dije, en la mayoría de los casos no coincide con cuadros infecciosos, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos insuficiencia respiratoria, más bien son cuadros infecciosos, entonces no coincidía con el cuadro del paciente, donde sospechaban que era algún rechazo del trasplante que él hizo. Sin embargo, no demostraba alteraciones en ese rechazo, inclusive le hicieron una prueba para ver si el riñón funcionaba bien y mostraba buena funcionabilidad en ese sentido, ¿verdad? Bueno, después al último se le hizo los estudios, análisis completo, no salieron alterados, llegó a fallecer el paciente. Antes que se le hiciera un estudio de imagen, llegó a fallecer el paciente de un infarto agudo de miocardio. Posterior a eso, recién llegaron a hacerle estudios para ver qué realmente fue la causa de la muerte del paciente y encontraron que el paciente tenía lesiones múltiples de hipercalcemia. El pulmón estaba completamente lesionado de calcio, ¿verdad? Había muchos depósitos de calcio y buscaron cuál sería el factor que lleva a ese aumento de producción de calcio en el paciente, y llegaron a una conclusión que era por la insuficiencia renal que tuvo el paciente. Acuérdense que insuficiencia renal, trasplantado, entonces una de las causas que podría haber sido el aumento de producción de calcio en ese paciente era la insuficiencia renal. Y llegaron por último a la conclusión de los variantes de hipercalcemia, que era una calcinosis metastásica, porque no encontraron lesiones, vamos a decirle lesiones pulmonares para decir que era una distrófica.
Entonces el pulmón estaba sin lesiones, pero sí había múltiples depósitos de calcio. Entonces llegaron también a una conclusión que era una calcinosis metastásica, ¿verdad? Metastásica que se depositaba en tejido sano, como le dije a ustedes, ¿verdad? Entonces esa era la conclusión total que ellos hicieron de este paciente, ¿verdad? Y al fin y al cabo, como le dije a ustedes, nosotros cuando empieza el paciente a presentar un síntoma, nosotros lo último que vamos a sospechar es un depósito de calcio. En este caso pasó lo mismo, ¿verdad? No se hizo estudio correspondiente para diagnosticar, porque hay una parte donde te dice específicamente cuál sería el diagnóstico definitivo de este depósito de calcio. Acá te dice, mira, el examen más sensible para detectar calcinosis metastásica son la tomografía computarizada de alta resolución y el cintograma óseo con hidroximetilendifosfanato. Este sería vamos a decirle, lo que le lleva al diagnóstico definitivo al paciente, cosa que no se pudo hacer en este paciente, pero nunca sospecharon, ¿verdad? Porque capaz si no sospechaba desde el inicio, lo primero que le iba a hacer una tomografía al paciente a nivel pulmonar, ¿verdad? Capaz iba a ver la causa, tratar, ¿verdad? Por qué aumento de calcio en el paciente, y podía evitar ese infarto si es que realmente que lo provocó fue esta hipercalcemia, ¿verdad? Doutora, então, essa... Deixa eu só achar o nome aqui para me falar. Essa calcificação metastásica, ela também pode dar em vários lugares? Puede también. La idea es que solo en tejido sano se deposita. Sim, mas em vários pode ser? Sí, no te especifica exclusivamente. Tipo, só em um dónde, lugar, né, no sí. caso. Solo el tejido sano. Vos vas a ver tejido, no tiene ningún daño, pero hay depósito de calcio. Eso es. Ahí lo único que más tiene, ¿cómo te iba a decir? Preferencia de lugares es la calcinosis, ¿verdad? Que no afecta a vísceras, son los tejidos más externos, como la piel, tejidos, músculos, son los que más afecta, ¿verdad? Más externos. Eso es lo que tiene más preferencia. Y eso es la idea que usted haga un cuadro de ello, porque esto viene en la parcial, esto viene en la final de ustedes, sí o sí viene los tipos de hipercalcemia. Entonces hagan un cuadro y diferencien bien. Le va a venir sí o sí bien en este caso. A calcinose ela afeta tecidos mais La piel, tendones. não afeta óvulo, né? No afecta a vísceras, no. Vísceras. Distrófica no pulmão, nas paredes dos vasos, né? La distrófica es exclusivamente en los tejidos dañados. Ah, é verdade. Sim. Na aterosclerose, Aterosclerose, tumor, né? un tumor. A minha senhora quer que eu faça esse ano. Para você, não é para entregar, não vale ponto Sim, esse ano não nada. vai no ponto não, vai É entregar. un cuadro diferenciado Acho que que puedes hacer. Si vos quieres. Y ahí ya tienes, si tienes duda, me aclarando, ¿verdad? A metastática só em tecido normal, mas não vai no osso, né? No, sí, sí. Doutora, a senhora podia voltar numa imagem que lá no começo que tem o que a gente vai estudar lá? Por gentileza, porque ela não aparece aqui. Só aparece
apareceu qual? De quê? De quadro diferencial ou qual? Não, que lá fala diabetes, a classificação. Aí não aparece? Não, esse aí não. Não aparece, só aparece o slide. Eu le passei a usted dele. Mas é porque. Ah, não, por ele. Excel, né? Tá É bem. no Excel, não é esse daí? É, Também pra mim nunca. não aparece quando é assim. Esse daí é depois de qual imagem? Esse? Excel. Depois do quê? Excel é programa. Não? É o programinha da. Não tem nada a ver com você, porque quando for no Excel, o programinha que a gente faz para escrever em cima, quando é no Excel ele tem algumas coisas que ele não mostra, entendeu? Professora, qual foi a slide anterior esse daí, por gentileza? Eu tenho que. São nutrientes. Sim, doutor, depois você vai. Ainda estou copiando aquele, que é tipo de transtorno. Ainda estou nas perguntas. Primeiro, pode voltar aquele? Posso passar, gente? Pode, Só obrigada. pode pôr a imagem, não, rapidinho, só para tirar. Rapidinho, né? Pode tirar a foto aqui. Por favor. Vai tirar foto qual? De qual? Da imagem. Do rosto. Aí, por favor. Graças. Com gás.
Doutora, para ficar resumido, por exemplo, a definição é igual a calcificação metastásica, eu poderia colocar que afeta o tecido sano, né? E a distrófica, tecido já danado, né? Da segunda, ela falou que, pelo que ela falou, ele perguntou pra ela, foi a mesma coisa que perguntou basicamente pra mim. Só que pra ela perguntou também conceito. Ela é esse aqui, aí aqui tá os exemplos de tem duas causas. Que é essa aqui, que é uma relação excessiva de causa e uma situação intestinal excessiva de causa. Eles são exemplos da
Doutor, hoje eu tô igual você ontem, com sono. Ainda tem aula pra vocês, né? Mais 2. Até 5 horas. Uhum. 5h10, né? Doutor, e em qualquer uma dessas 4, se fazer exame laboratorial, pode estar tudo ok. O mais seguro é o primário Bem mais, mesmo. bem mais. Acho que até por isso mesmo que demora desconfiar disso, porque o exame vai estar tudo bem, né? Sí. Es que las últimas veces nosotros pedimos imagen, siempre primero de sanguíneo, más eso pedimos, ¿verdad? Sí. Después pedimos imagen. Tudo isso aqui é um caso clínico, esse monte de todos. Es de un caso clínico, ¿no? Es larguísimo, por eso le leí más a usted. Al otro grupo le leí, después me dijeron, yo no le leí cómo comenzó. Era muy largo ese caso. É grande mesmo. Pero cuando usted tenga tiempo, lean en su casa el caso. Ahí te explica todito cómo llegaron conclusiones, cómo hicieron la discusión del caso. Claro. Lean después. Aqui ela tem uns 4. É para fazer um resumo, é para começar. É o que eu entendo. Não é para copiar mesmo. Não sei o que é. Professor, Fazer mas 2 de manhã, Tá. 2 à tarde. nesse caso clínico aqui, Se você faz que muito fazer? bem, Já tá faz toda a história. meio tempo, Não, mais mas é só uns para você ver. Não é porque já você completar. Mas eu entendi já. Ese es un ejemplo normal que yo le traigo de una hipercalcemia, un paciente hipercalcemia. O caso ele tinha questão renal crônica, provavelmente até chegar a hemodiálise descobriu que o rim ficou aí sobrando. Perdió los riñones, por eso hizo un trasplante. El riñón era ambos riñones que perdió, por eso se hizo un trasplante. Insuficiencia renal crónica de un E a trasplante. solução era por conta do cálcio. Y esa insuficiencia renal de él, lo que le llevó, en conclusión ellos llegaron a eso, que esa insuficiencia renal es lo que le llevó a producir mucho calcio. E infartou também. Infartó. Infartó porque tenía ya mucho calcio en los pulmones. Llegó a fallecer. E aí ele não sabe também o que ele fez para insuficiência renal, talvez a hipertensão, como é que ela não sabe. Se ele tivesse Então, mas O ela cara sabe que No, não no sabe. mencionaba más.
dá mais rigidez, porque exatamente há essa consultação, né? Y aparte por la destrucción, ¿verdad? Por la necrosis. Conhece o resto da vida da pessoa que já teve. Hay lesiones, quedan secuelas. Ah, sim. Gente, a lista de vocês já está. Se querem tomar água, ir no banheiro, pode ir, tá? Obrigada. Já está a lista. Ver se estão conectados. Hã? Está cansado, triste. A senhora tem mais aula ou já acabou por hoje? Não, tenho 5 horas, tenho e um litro. Quase morri isso aqui. Sem conexão. Tá? Vai ser empregado. Cadê uma prega pra mim? Como é que eu sortinho de É. A Vicky gostou. Doido, não botando nem como encontrar, né? Doida. Ah, vi. Eu sou prima dele. Mas ele falou só quando é marido de mulher, né? Família, assim. Depois pode final. Sempre tem. Sempre tem um para liderar nós, Vicky. Sempre tem um. La disfunción es de forma, o sea, poco funciona bien. Órgano 2. Luego acá con el proceso. Ele ligou pra ele mesmo? Não ofereci ferramenta assim, não. Yo sí, acá por ejemplo, cuando locura de parto, que tomaste posición uterina alterada, endometriosis, entonces es mucho más fácil hacer que sufra el paciente con un parto. Y acá
Ustedes son internacionales, sí, internacionales, internacionales. O sea, vos hiciste solo para saber el concepto, porque te falta calificación. Ah, sí, yo entendí de verdad. Porque hoje eu desci na casa do sei se você quer falar pra você? Eu desci, tá? Lá eu desci. Doutora, e a litisa? Eu podia colocar aqui a formação de cálcio, tipo, em poucas palavras? Formação de cálcio. Cálculos de cálcio. Se você entende melhor assim, pode ser. Ninguém usa negócio. A internet? Internet da peça. Tá nem que eu liguei. Não apareceu não? Right. Não. Desliguei e liguei de novo. Posso dormir e liberar mais hoje. Deve essere quella di William,
Gelatina, composição. Tudo é diferente, pô. Eu tô assistindo o Masterchef Nossa, Monique, Tá dormindo ali. Perdeu. perdeu o Playboy. O que? Vic? Eu tô assistindo o Masterchef e eles fizeram um trem desse assim. Nunca nem vi na vida. Nossa, Deus. E aí eles comeu e nossa, que delícia. Deu certo, André? Já abriu o relógio? Abriu agora este. Essa é a esse, né? Essa é a graças a Deus é a Cristo. Quem? Você não vai poder sentar comigo. Ah, tá, você. Deixa eu fechar a minha quase. Agora se escutar. Então eu vou mudar a cor. Liguei, tá desligado. Ah, apareceu. Eu vou mudar a cor. Queria saber fazer uma letra bonitinha se eu pudesse começar. Só que ainda, tipo assim, demora demais, né? Escrever é mais rápido. Convite Nossa, eu vou chegar tardão. Às 4h30. Meu Deus. Às 4h30. Porque às vezes quando a gente tá indo, se eu estiver muito cansado, eu prefiro que ele pare. Tira o cochilo, porque o que acontece? Aí vocês param onde? No posto mesmo. Pra lá, na minha região, lá tem muito bicho na pista. Certíssimo. O importante é chegar.
Doutora, vai arrumar